Yo estaba sentada en silencio en la mesa junto a mi nieto de 5 años en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me apretó fuerte la mano y me susurró: «Abuela, quiero irme». Ahora mismo le pregunté: «¿Qué pasa?». Temblando respondió: «Abuela, usted no miró debajo de la mesa, ¿verdad?». Poco a poco bajé la vista y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en medio del salón de bodas, resplandeciente por la luz de las velas, justo al lado de mi nieto Elvio, mi niño chiquito, a quien amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de Alejandro, mi hijo, con Ainara, su segunda esposa. Elvio estaba muy entretenido empujando su cochecito rojo de juguete de un lado a otro sobre el mantel blanco e impecable. Sus ojos transparentes parecían sumergidos en un mundo propio, donde no existía el ruido de los adultos a su alrededor. Lo miré y mi corazón se ablandó. Con cuidado, le acomodé la corbatita diminuta en el cuello de su camisa, un gesto tan suave como si estuviera acariciando los recuerdos de su mamá, Mariana, de quien todavía recuerdo cada una de sus tiernas sonrisas como si fuera ayer. La música suave de los mariachis llenaba el lugar, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino al chocar. El salón estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas y puras en cada mesa, y la luz de las velas se reflejaba en los platos de plata relucientes. Levanté la vista buscando a Alejandro. Estaba ocupado, yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados, con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar los vacíos que yo sabía que todavía llevaba en el corazón desde que Mariana se fue. A lo lejos, Ainara, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante en su vestido de novia bordado con pedrería brillante, posaba para las fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo raro en el pecho, una sensación extraña, pero traté de ignorarla, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo demasiado sensible. Los meseros se movían con agilidad entre las mesas, sirviendo más vino, retirando los platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se volteó hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido crece Elvio. ¿Cuántos años tiene ya, Carmen?». Sonreí y respondí con voz suave: «Acaba de cumplir 7, el tiempo vuela». Luego me giré para cortar un pedacito de pastel y dárselo a Elvio. El niño levantó la vista. Sus ojos brillaban en señal de agradecimiento, pero enseguida volvió a bajar la cabeza y siguió empujando su cochecito, como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente, Elvio se detuvo. Sus manitas dejaron de empujar el coche y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté un poco. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Me agarró la mano con fuerza. Sus deditos estaban helados. Con voz urgente, susurró: «Abue, ya me quiero ir. Ahorita mismo». Su voz temblaba, como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. El corazón se me aceleró. Me incliné hacia él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué tienes». Elvio se estremeció, apretando los labios, y luego susurró tan bajito que tuve que acercar mi oído para poder escucharlo: «Abuela, tú no has visto debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible empezó a crecer dentro de mí, haciendo que me costara respirar. Traté de mantener la calma y le acaricié el pelo, pero su mirada, la mirada de un niño de apenas 7 años llena de pánico, me impedía ignorarlo. «Está bien, mi amor, deja que tu abuela vea», le dije, tratando de que mi voz sonara tranquila para calmarlo, aunque yo misma sentía mi corazón desbocado. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré el espacio oscuro debajo de la mesa, donde se veían las patas de madera de las sillas y los zapatitos de Elvio que se balanceaban. Y entonces lo vi, un papelito doblado en 4, tirado ahí,
justo al lado de la silla de Elvio. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia me heló la sangre. Elvio se acurrucó contra mí, su manita apretando mi brazo como si buscara refugio. Sentía su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo estaba muy mal. Me agaché por completo y, con la mano temblorosa, recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante, mi mundo entero se encogió hasta quedar solo yo, Elvio y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de la vela sobre la mesa fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones a la porción del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como un puñetazo directo al corazón. Sentí que la sangre se me helaba en las venas y el aire se me atoraba en el pecho. Elvio es alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente. Un solo trocito de camarón sería suficiente para ponerlo en peligro de muerte. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel, justo en el día de la boda de mi hijo? Apreté la mano de Elvio, sintiendo sus deditos temblar dentro de la mía. Me levanté de golpe, sin importarme las miradas de sorpresa de la gente. La pareja de ancianos que estaba cerca dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Elvio con todas mis fuerzas, como si temiera que, si lo soltaba, se desvanecería. Las risas y la música seguían sonando, pero para mí, todo se había convertido en un silencio pesado, sofocante. Los recuerdos de otros tiempos me invadieron, sacándome de ese salón de bodas resplandeciente para llevarme de vuelta a los años en que nuestra familia estaba completa. Alguna vez pensé que el hogar de mi hijo estaría siempre lleno de risas, pero la vida, como un viento repentino, apagó esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a Mariana, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol de la mañana colándose por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. Mariana nunca levantaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era de esas personas que, con solo mirarlas, te hacían sentir en paz. Todavía recuerdo esas tardes con mucho viento en las afueras de la Ciudad de México, cuando llegaba a la casita de Alejandro y Mariana. La risa de Elvio, que apenas empezaba a caminar, resonaba en el patio trasero mientras correteaba detrás de una pelota de hule de colores. Mariana solía estar en el porche, con una canasta de verduras recién cortadas, sonriendo mientras veía a su hijo. «Mamá Carmen, pruebe el pozole que preparé, a ver qué le parece», me decía a menudo, con la voz llena de orgullo al ponerme el plato caliente enfrente. Yo me sentaba ahí, comiendo y platicando con ella de cosas sencillas, mientras Elvio gateaba por el suelo, aferrado a un cochecito de juguete viejo. Pero el recuerdo más hermoso, y también el más doloroso, es la noche en que Elvio se puso muy grave. Le dio una fiebre altísima, su cuerpecito ardía, y sus ojos apenas se abrían, ya sin fuerzas ni para llorar. Mariana lo abrazaba, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Mamá Carmen, tengo mucho miedo», susurró con la voz temblorosa. Yo me senté a su lado, turnándonos para ponerle paños húmedos en la frente, tratando de calmarla. «No te preocupes, hija. El niño es fuerte, va a estar bien». Pero por dentro, la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé despierta con Mariana hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol aparecieron y Elvio por fin bajó la fiebre y se quedó dormido en los brazos de su madre. Mariana se volteó a verme, con los ojos rojos pero con una sonrisa débil. «Gracias, mamá. Sin usted no sé qué habría hecho». En ese momento solo le tomé la mano y la apreté fuerte, como queriendo decirle que siempre estaría ahí, para ella y para Elvio. Yo pensaba que esa pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una tarde fatídica, todo se derrumbó. El teléfono sonó mientras yo lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un policía se escuchó al otro lado de la línea. «Señora Carmen, lamentamos informarle que hubo un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que se me cayó un plato al suelo y se hizo añicos. Mariana se había ido, en un instante,
cuando un camión que perdió el control chocó contra su coche en la carretera a las afueras de la ciudad. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba frente a mí. El funeral de Mariana fue en un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también llorara por ella. Elvio, que en ese entonces tenía solo 4 años, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender lo que pasaba. «Abue, ¿dónde está mi mami?», me preguntó con su vocecita. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas, y le susurré: «Tu mami está en un lugar muy bonito, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozada. Alejandro, mi hijo, se derrumbó frente al ataúd. Sus hombros temblaban y no podía decir ni una palabra. Yo sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con Mariana. Después de esa tragedia, Alejandro cambió por completo. Se hundió en el trabajo, salía de casa muy temprano y no volvía hasta que Elvio ya estaba dormido. Yo entendía que estaba huyendo, tratando de llenar ese vacío inmenso en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Elvio, mi pobre niño, fue quien más sufrió. Empezó a hablar menos, su mirada a menudo estaba triste, como si esperara un milagro que le devolviera a su madre. Yo me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela cada mañana y me sentaba junto a su cama cada noche para arrullarlo. «Abue, cuéntame un cuento de mi mami», me pedía a menudo. Y yo se los contaba, con la voz entrecortada, hablándole de las veces que Mariana le cantaba para dormir, de cómo le cortaba la fruta en pedacitos para hacerle el postre que tanto le gustaba. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de Mariana en la mente de Elvio, y también en mi corazón. Lucía, mi hija adoptiva, también se volvió una parte esencial en esos días. Ella, con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a la casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma horneaba. Lucía quería a Elvio como si fuera su hermanito. Lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba horas con él en la mesa para ayudarlo a hacer sus dibujos torpes. «Mira, Elvio, tu casa te quedó más bonita que la mía», le decía riendo, con su voz clara como campanitas. Pero a veces sorprendía a Lucía mirando a Alejandro cuando él entraba a la casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda, que contenía algo más que un simple cariño de hermanos. Yo lo veía, pero decidí no decir nada. Quizás tenía miedo de que, si tocaba ese tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alejandro poco a poco se fue quedando sin risas, pero gracias a Lucía y a Elvio, la llama de la familia seguía encendida, aunque fuera débilmente. Hice todo lo posible para que esa llama no se apagara, pero en el fondo de mi corazón sabía que tanto Alejandro como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Elvio dormir, veía los rasgos de Mariana en su carita y mi corazón volvía a doler. El recuerdo de esa tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeña sala, escuchando el canto de los gorriones en el patio, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que Alejandro, mi hijo, traía a Ainara a casa para presentarla. Intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esa muchacha con los ojos de una madre que quiere que su hijo encuentre de nuevo la felicidad después de tanto dolor. Pero en el fondo, no podía quitarme una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde, Alejandro llegó más tarde de lo normal. Yo estaba en la cocina, preparando los tamales que tanto le gustan a Elvio, cuando escuché que se abría la puerta. Alejandro entró con un brillo extraño en el rostro, sus ojos iluminados como en sus años de juventud, cuando me hablaba de Mariana con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con voz entrecortada, recargado en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. «¿Alguien especial?», le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Alejandro sonrió, una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. «Sí, te va a caer muy bien», dijo, lleno de confianza. Asentí,
Me limpié las manos en el delantal, intentando ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de Mariana, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alejandro, sino también para Elvio y para mí. Esa noche apareció Ainara. Entró a mi casa con un elegante vestido azul claro, el cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro y los labios pintados de un rojo suave que se curvaban en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora, como si la hubiera ensayado para complacer a cualquiera. «Mucho gusto, señora Carmen», dijo con voz dulce, inclinando la cabeza ligeramente. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de atole caliente y aromático. «Qué acogedora es su casa», dijo Ainara, mientras sus ojos recorrían las fotos de la familia colgadas en la pared, donde había una de Mariana abrazando a un Elvio muy pequeñito. Asentí y le di las gracias, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más tiempo de lo que me hubiera gustado, y no estaba segura de si eso me agradaba. La cena transcurrió en un ambiente que intenté que fuera lo más amigable posible. Puse en la mesa los platillos que había preparado toda la tarde: tamales envueltos en hoja de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el platillo favorito de Elvio. Alejandro se sentó junto a Ainara sin quitarle los ojos de encima. La felicidad se le notaba en cada gesto. «Mamá, Ainara trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, con la voz llena de orgullo. Ainara sonrió, me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. «Señora Carmen, esto está delicioso, tiene que enseñarme a prepararlo», dijo, lanzándome una mirada amistosa. Sonreí y le respondí con cortesía, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en su forma de hablar, en su forma de reír, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra de teatro muy bien montada. Elvio, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no paraba de contar cosas de la escuela, esa noche solo picoteaba su comida, sin levantar la cabeza ni una sola vez. Me di cuenta de que evitaba la mirada de Ainara, como si intentara esconderse en un rincón seguro. Ainara se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso frente a Elvio con una sonrisa radiante. «Esto es para ti, está muy rico, Elvio», dijo, con una voz tan dulce como si estuviera tratando de ganárselo. Pero Elvio se quedó quieto, sus manitas apretando los cubiertos, y luego simplemente volteó la cara, sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Alejandro frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Elvio, ¿qué te pasa? Ainara te está dando un dulce». Rápidamente intervine. «No pasa nada, seguro está un poco cansado. Déjalo tranquilo, hijo». Alejandro suspiró, pero no dijo nada más y se volteó para servirle más vino a Ainara, como si quisiera aligerar el ambiente. Lucía, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero me di cuenta de cómo su mirada se ensombrecía cuando Ainara tomó la mano de Alejandro por debajo de la mesa. Lucía siempre ha sido una chica muy sensible y sé que quiere a Alejandro como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ainara tomó la mano de Alejandro, la mano de Lucía se detuvo sobre su vaso y vi cómo sus dedos se apretaban un poco. No dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió comiendo, pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quise preguntarle, quise entender qué la entristecía, pero sabía que no era el momento. Después de la cena, Ainara insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. «Señora Carmen, déjeme a mí, usted descanse», dijo, con un entusiasmo desbordante. Acepté a regañadientes y la observé entrar a la cocina, arremangarse las mangas y tararear una melodía alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hacía todo impecablemente. Los platos quedaron ordenados y el fregadero reluciente. Por un momento llegué a pensar, esta chica parece muy atenta. Pero luego, cuando salí a la sala, vi a Elvio sentado, coloreando, con sus manitas aferradas a un lápiz de color.
Ainara se acercó y se sentó a su lado, elogiándolo. «Qué bonito dibujas, Elvio. ¿Qué es?» «A ver, déjame ver». Pero Elvio soltó el lápiz de inmediato y se echó hacia atrás, con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Ainara me miró de reojo y rápidamente forzó una sonrisa, como para disimular el momento incómodo. «Qué niño tan tímido», dijo, con la misma voz dulce, pero vi algo extraño brillar en su mirada. Alejandro, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Ainara decía un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ainara en la puerta, con la mirada fija en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Yo me quedé ahí, viéndolos alejarse, con una sensación extraña en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. El tiempo pasó y Ainara se fue convirtiendo poco a poco en parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el sol radiante de México inundando la sala a través de las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando apareció Ainara, sonriendo de oreja a oreja. «Señora Carmen, hoy quiero llevar a Elvio al parque. ¿Le parece bien?», preguntó, con la voz llena de entusiasmo. Miré a Elvio, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, con el rostro inexpresivo. «Claro, seguro que le encantará», respondí forzando una sonrisa, aunque sentía una pequeña duda en mi interior. Alejandro se había ido a trabajar y pensé que quizás un poco de aire fresco le haría bien a Elvio. Ainara tomó a Elvio de la mano y lo llevó hacia la puerta, mientras yo los veía irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando regresaron, Ainara entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió muchísimo, no paraba de subirse al tobogán y hasta pidió otro helado, relató, con la voz llena de emoción. Pero cuando miré a Elvio, vi que su camisa estaba sucia, con algunas manchas de tierra seca en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Estaba en silencio, con su cochecito de juguete en la mano, sin decir ni una palabra sobre su paseo. «¿Te divertiste, mi niño?», le pregunté, agachándome para acariciarle el pelo. Él solo asintió levemente, desviando la mirada. Quise preguntarle más, saber por qué estaba tan callado, pero Ainara intervino, con su voz siempre dulce. «Ya se lo dije, señora Carmen, le encantó». Asentí, pero dentro de mí, una pequeña pieza del rompecabezas de la duda comenzaba a formarse. En otra ocasión, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Ainara apareció de sorpresa. Yo estaba en la cocina preparando chilaquiles para el almuerzo cuando la escuché hablar con Elvio en la sala. Al principio, su voz era suave, pero de repente escuché una frase áspera. «Quédate quieto, Elvio, no hagas un desorden. Ya estás grande y sigues portándote como un niñito». Me detuve en seco, con las manos quietas sobre la cebolla que estaba picando, y un frío me recorrió el cuerpo. Salí de la cocina y al instante Ainara cambió de tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. «Qué listo es nuestro Elvio. Mira qué torre tan alta construyó». Señaló los bloques de madera con los que jugaba el niño, con una sonrisa radiante. Pero Elvio solo apretó los labios y me miró, como si me pidiera ayuda. Intenté sonreír y dije, «Sí, es muy hábil». Pero por dentro, la inquietud comenzaba a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Me tranquilicé a mí misma. Seguro no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Elvio es un recuerdo que jamás olvidaré. Lucía, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Elvio. Cuando llegó con el pastel y lo puso sobre la mesa con sus velas encendidas, Elvio gritó de alegría. Sus ojos brillaron por primera vez en meses. «Tía Lucía, este es mi pastel favorito», exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el pelo y le dijo con ternura, «Lo hice para ti, mi amor, come mucho». Yo los miraba, con el corazón cálido, sintiendo que la llama de la familia volvía a encenderse. Ainara también estaba allí, pero solo aplaudió de forma forzada, de pie en un rincón con una sonrisa desganada. Su único regalo para Elvio fue una palmada indiferente en el hombro
y un «Feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Elvio se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón volvió a doler. Quise decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no debía meterme demasiado. Otra vez, Alejandro llevó a Ainara y a Elvio al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando volvieron, escuché a Ainara quejarse con un tono irritado. Elvio tiró toda una bolsa de dulces en la caja y tuve que pagarla. ¡Qué niño tan torpe! Alejandro frunció el ceño y se volteó para regañar a su hijo. Elvio, ya estás grande, tienes que tener más cuidado. Vi a Elvio bajar la cabeza, con sus manitas entrelazadas, y su mirada buscó la mía como pidiendo ayuda. Me acerqué rápidamente y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño, solo eran unos dulces. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme, ¿por qué Ainara se enojaba tan fácilmente con un niño? ¿Por qué no podía ser más tierna, como lo era Mariana? Una tarde, cuando fui a recoger a Elvio a la escuela, su maestra me llevó a un rincón y me dijo en voz baja pero preocupada: «Señora Carmen, últimamente Elvio habla menos y parece muy encerrado en sí mismo. ¿Pasa algo en casa?» Me quedé helada, pero intenté restarle importancia. «Seguro es por los cambios, maestra. No se preocupe». Pero de camino a casa, Elvio me jaló de la blusa y me dijo con la voz temblorosa: «Abue, no quiero ir a la casa con la señorita Ainara». Me detuve y me agaché para mirarlo a sus ojos transparentes, sintiendo el corazón encogido. «¿Por qué dices eso, mi amor?» «La señorita Ainara te quiere», le dije, pero en cuanto lo dije, supe que me equivocaba. Elvio negó con la cabeza, con una determinación firme en su mirada. «No, abue, ella no me quiere». Le acaricié el pelo, intentando calmarlo, pero en mi interior no podía negar que el niño decía la verdad. Lucía, que estaba cerca, lo había escuchado todo. Se dio la vuelta en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente, como si contuviera un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales, las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado de México se colaba por los grandes ventanales, bañando el salón con una luz resplandeciente, como si quisiera celebrar el día feliz de mi hijo. Yo estaba sentada en la mesa número 8, junto a mi nieto Elvio y a Lucía, mi hija adoptiva. Elvio jugaba con su cochecito rojo, susurrando un suave «run, run». Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucía, con un sencillo vestido color beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Elvio, con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. «Mi niño, come otro poquito de pan», le dijo, partiéndole un trocito. Yo sonreí al verlos, sintiendo un poco de consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucía y Elvio siempre era el fuego que calentaba mi alma. Alejandro, mi hijo, vestido con un elegante traje azul oscuro, caminaba entre las mesas, brindando con los familiares. Su rostro rebosaba felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de Mariana. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Ainara, la novia deslumbrante con su vestido de novia bordado con pedrería, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Ainara, que reía a carcajadas frente a las cámaras sin soltar su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente puesta. La suave melodía de los mariachis sonaba, mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los meseros se movían con discreción, sirviendo los aperitivos, totopos crujientes, un aromático pozole verde y platillos de mariscos frescos elegantemente decorados. Noté que Elvio solo tomó un totopo y luego apartó con cuidado el plato de mariscos. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: «¿No te gusta esto, mi amor?». El niño negó con la cabeza, desviando la mirada como si escondiera algo. Quise preguntarle más, pero un pariente cercano interrumpió, diciendo alegremente: «¿Y Elvio se porta bien, Carmen? Mira qué grande está». Sonreí y respondí: «Ya es todo un hombrecito muy listo».
pero por dentro no podía evitar preocuparme. Elvio nunca había rechazado la comida de esa manera tan extraña. A lo lejos vi que la mirada de Ainara se dirigía a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo justo para que nadie lo notara, antes de que se diera la vuelta para seguir brindando con otro invitado. Intenté desechar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Elvio, que seguía jugando con su cochecito, lo empujó con demasiada fuerza y el juguete rodó hasta el suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero vi que se quedaba quieto, con los ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba, cuando Elvio sacó un papelito doblado en 4, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró con urgencia: «Abue, vámonos, por favor, vámonos ya». Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. «¿Qué pasa, mi niño?», le pregunté, intentando mantener la calma, pero la mirada de pánico de Elvio me lo impidió. Temblando, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «Tú no has visto debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mi vista recorrió el espacio oscuro debajo de la mesa. El papelito estaba tirado junto a la silla de Elvio, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Elvio, a mí y a ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de la vela fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones a la porción del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, helándome la sangre. Inconscientemente, arrugué el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor pareció hundirse en un abismo del que no podía escapar. Ainara, con su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, levantando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alejandro estaba ocupado tomándose fotos con sus compañeros de trabajo, con una sonrisa radiante que parecía confirmar que ese era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón era una farsa, una cortina que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Elvio, el nieto que amaba más que a mi propia vida, casi se había convertido en la víctima de un plan malvado, justo en el día de la boda de su padre. Me volví hacia Lucía, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Elvio. Sus ojos estaban llenos de preocupación al ver mi expresión. «Cuida a Elvio, por favor», le dije, tratando de mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucía asintió, atrayendo a Elvio hacia ella y abrazándolo con fuerza, como un escudo protector. «¿A dónde va?», me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Solo negué con la cabeza, sin responder, porque ni yo misma sabía qué iba a hacer a continuación. Salí rápidamente hacia el pasillo, con las piernas pesadas como si llevaran plomo, pero con el corazón latiendo desbocado, urgiéndome a actuar. Cerca de la barra vi a un grupo de meseros charlando. Sus risas sonaban como un doloroso contraste con la tormenta que se desataba dentro de mí. Reconocí a Darío, el joven que había traído la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa amistosa, pero en ese momento no tenía cabeza para pensar en eso. Me acerqué directamente a él, le puse el papel en la cara y le pregunté con voz firme: «¿Sabes quién envió este papel?». Darío miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», tartamudeó, con las manos temblorosas como si quisiera arrebatármelo. «Me lo dio una muchacha y se me cayó sin querer cuando llevaba la charola». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me alteraron aún más. «¿Quién te lo dio?», le insistí, casi gritando, perdiendo por completo la calma. Darío retrocedió un paso, confundido. «Yo no sé su nombre, señora.
Solo me dijo que se lo diera al chef. En el papel no decía quién lo mandaba. La rabia explotó dentro de mí, como un fuego que quemaba toda la razón. Me acerqué más, con la voz temblando de ira y miedo. ¿Sabes que mi nieto es gravemente alérgico a los camarones? Un solo trozo podría matarlo. Darío se puso pálido, con los ojos abiertos de par en par por el horror, y negó con la cabeza frenéticamente. Señora, de verdad que no sabía. Yo solo seguí la nota, no tenía idea de nada. Su voz se quebró, como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros meseros comenzaron a murmurar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería gritar, quería romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que las emociones me dominaran. Elvio me estaba esperando, y yo tenía que protegerlo. Desde el interior del salón, la voz del maestro de ceremonias anunció alegremente que se prepararan para el plato principal. Su voz fue como un cruel recordatorio de que el tiempo corría, y si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Elvio. Respiré hondo, tratando de controlar los temblores de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba ahora mismo, nunca me lo perdonaría. Regresé al salón, con el papel todavía en la mano, como la prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado por la luz de las velas, y la música de los mariachis se mezclaba con las risas de los invitados. Los meseros servían en silencio los platos principales, y el aroma de la carne asada y el mole llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Elvio, acurrucado junto a Lucía, con sus ojos transparentes llenos de miedo fijos en mí, como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la manita de Elvio, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma. Y entonces, como impulsada por una fuerza invisible, me levanté de golpe. Mi voz resonó, clara y firme, por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor. Antes de que empecemos a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se clavaron en la mesa 8, donde yo estaba de pie, con Elvio a mi lado y Lucía sentada, con una chispa de determinación en sus ojos. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se apagaron, y solo se escuchaba el latido de mi corazón en mi pecho. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel, pidiendo que se añadieran camarones a la comida del niño de la mesa 8? Pregunté, con la voz temblando de indignación, pero esforzándome por mantenerla clara y cortante. Empezaron a oírse susurros, como pequeñas olas en un lago tranquilo. Algunos invitados se miraban entre sí, negando con la cabeza, con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Elvio fija en mí, como si me suplicara que hiciera algo, que lo protegiera. Alejandro corrió desde otra mesa, con una sonrisa en el rostro que rápidamente se convirtió en preocupación al ver mi expresión. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, completamente desconcertado. No le respondí de inmediato, solo puse el papel sobre la mesa y se lo empujé. «Léelo tú mismo», le dije con voz dura, aunque por dentro estaba hecha un caos. Alejandro tomó el papel, sus ojos recorrieron las palabras, y vi cómo su rostro palidecía y sus manos temblaban ligeramente. «¿Esto qué significa?», preguntó, aturdido, mirándome a mí y luego a Elvio, como si buscara una explicación lógica. Ainara, con su deslumbrante vestido de novia, se acercó, frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente actuada. «¿Qué es todo esto? ¿Alguna broma de mal gusto?», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, con el corazón encogido por la rabia y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, con la voz temblando de indignación. «Esto no es una broma, esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo al salón en un silencio sepulcral. Algunos invitados abrieron la boca, atónitos, mientras otros empezaban a susurrar, sus miradas moviéndose de mí hacia Ainara. Ainara soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. «Disculpe, señora Carmen, pero en el papel no hay ningún nombre. ¿Acaso va a creer la historia que inventó un niño que lo encontró?».
dijo, con un tono burlón, tratando de hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar, dudosos. A lo mejor es un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda? La sangre me hirvió en las venas. El descaro de Ainara me dejó casi sin palabras. Quería gritar, quería arrancarle ese vestido de novia para revelar la verdad, pero sabía que tenía que mantener la calma, por Elvio, por mi familia. De repente, Lucía se levantó, abrazando a Elvio con fuerza, con los ojos enrojecidos fijos en Ainara. ¡Ya basta, Ainara! Su voz sonó, fría pero llena de dolor contenido. Sin poder controlarse más, Lucía se acercó y le dio una cachetada que resonó en todo el salón. El sonido seco y rotundo rompió el silencio y la falsedad. Todos se quedaron de piedra, incluyéndome a mí. Ainara se llevó la mano a la mejilla, con los ojos desorbitados de sorpresa, y luego se volvió hacia Alejandro, sollozando. ¿Ya ves? Está loca de celos y por eso me ataca. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Lucía no retrocedió, con los puños apretados y la voz quebrada por la rabia. La única malvada aquí eres tú. Quisiste hacerle daño a un niño inocente en tu propia boda. Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda comenzaron a centrarse en Ainara, y vi cómo se quedaba paralizada, su sonrisa falsa desvaneciéndose. Alejandro estaba inmóvil, su mirada iba de mí a Lucía y a Ainara, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Lucía, cálmate», dijo, con la voz temblorosa, pero yo sabía que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecían, como una marea que arrastraba todas las miradas hacia mí, hacia Ainara y hacia Elvio, mi pequeño nieto que temblaba en los brazos de Lucía. Ainara intentaba mantener su falsa calma, pero vi cómo le temblaban las manos cuando habló. «Esto es una calumnia. Seguro que alguien puso ese papel para arruinar nuestra boda». Su voz era aguda, pero noté el pánico en su mirada, como si su máscara perfecta comenzara a agrietarse. No pude soportar más su descaro. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. «¡Basta ya!», grité, con una voz tan fría que silenció hasta la música de los mariachis. «Darío, ven aquí». El joven mesero, Darío, se acercó desde un rincón, con el rostro pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, con la voz temblorosa pero firme. «Confírmalo, ¿es este el papel que recibiste?» Darío asintió repetidamente, tartamudeando. «Sí, señora, es ese. Me lo dio una muchacha de la otra mesa y se me cayó sin querer cuando llevaba la charola». Bajó la cabeza, como si quisiera evitar mi mirada. Sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma, porque sabía que todos en el salón estaban observando. Ainara se apresuró a interrumpir, con la voz aguda, casi desesperada. «Se está equivocando, yo no sé nada de eso». Pero antes de que pudiera responder, una voz débil pero llena de dolor se escuchó desde atrás. Gloria, la hermana de Ainara, rompió a llorar y se levantó de su silla. «No, fue mi hermana Ainara la que me dio ese papel», dijo la joven temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Me pidió que se lo diera al mesero. Les juro que yo no sabía lo que decía adentro». Un murmullo de asombro recorrió el salón. «Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible?». Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Ainara se giró bruscamente y le gritó a su hermana con el rostro desfigurado por la ira. «¡Cállate, Gloria! ¿Te atreves a inventar mentiras para perjudicar a tu propia hermana?». Su voz era cortante, pero vi cómo le temblaban los labios, como si luchara por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos: «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ainara, dejando a todo el salón en un estado de shock. Un pariente mayor cercano negó con la cabeza,
con la voz entrecortada. ¿Cómo es posible? No perdonar ni a un niño inocente. En medio del caos, Lucía se adelantó, abrazando a Elvio con fuerza, y dijo con una voz helada: si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento. Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago, provocando olas de pánico. El rostro de Ainara se volvió ceniciento, sus labios se apretaron y su mirada buscaba desesperadamente una salida, pero ya no había escapatoria. No dijo una palabra más, y ese silencio, para mí, fue la confesión más clara de todas. Alejandro se quedó paralizado, con la mano temblorosa sobre el hombro de Elvio, mirando con horror a la mujer que acababa de llamar su esposa. Ainara. Su voz se quebró, como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero su mirada, al pasar del papel a Elvio, lo decía todo. Vi cómo su corazón se rompía, igual que el mío se había roto al descubrir el plan. Un tío se levantó y negó con la cabeza, disgustado. Es increíble, una maldad así en un día de fiesta. Su voz temblaba, como si contuviera su indignación. Después del desafío de Lucía sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón. Ainara, la mujer a la que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, se quedó allí, con el rostro pálido y los labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad estaba al descubierto y ya no tenía a dónde huir. Alejandro, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos rojos, y le preguntó: Ainara, dime la verdad, ¿es cierto? Su voz temblaba, como si suplicara una pizca de esperanza de que todo fuera un error. Pero yo sabía que, en el fondo, él también sentía la dolorosa verdad. Ainara retrocedió un paso, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos delataban su pánico. ¿Tú, no me crees?, dijo, con la voz quebrada, como si intentara aferrarse a la última gota de confianza de Alejandro. Todo es un plan de ellas, yo no hice nada. Pero sus palabras sonaban débiles, como un viento a punto de extinguirse ante una tormenta. La miré, con el corazón oprimido por la indignación y el dolor. Esta mujer, que pensé que le traería felicidad a mi hijo, ahora estaba frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucía, mi hija adoptiva, puso una mano en el hombro de Alejandro y dijo con una voz contenida al máximo: Elvio casi muere por culpa de esta mujer. Sus palabras fueron afiladas como una navaja. Ainara gritó desesperada: «¡Cállate! Tú solo eres una intrusa celosa». Pero Lucía no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantuvo firme, como un escudo para Elvio. «¿Te atreves a llamarme celosa?», respondió Lucía con la voz helada. «Mírale a los ojos a este niño y dime que no intentaste hacerle daño». Elvio se aferró a mí, su manita apretando la mía, como si temiera ser arrastrado por esa pesadilla. Los invitados comenzaron a levantarse. El ambiente de fiesta se había roto por completo. Un pariente de nuestra familia, el señor Juan, golpeó la mesa con rabia. «Esto es una vergüenza. No podemos dejarlo pasar». Se escucharon murmullos de apoyo, como olas que crecían y hundían a Ainara en las miradas de desprecio de todos. Alejandro, atrapado entre la verdad y el amor, gritó con la voz rota por el dolor y la indignación: «Elvio es mi hijo. ¿Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda?». Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ainara y la vi romper a llorar. Pero esas lágrimas, yo lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme: «Quien intente hacerle daño a mi nieto jamás tendrá el derecho de poner un pie en esta familia». Mis palabras resonaron, claras e inflexibles, como una sentencia. Ainara levantó la vista, con los ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido, no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y, de manera cortés pero firme, le pidió a Ainara que abandonara el salón. «Señorita, por favor, acompáñenos», dijo uno de ellos con voz fría.
Ainara retrocedió, buscando ayuda con la mirada, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus copas a medio tomar, y suspiraron con resignación. «Increíble», susurró uno. «¿Cómo se puede ser tan cruel?», dijo otro, horrorizado. Alejandro se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza, como si intentara evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse, se arrodilló lentamente frente a Elvio, con la voz ahogada. «Hijo, perdóname, perdóname, mi niño, por no haberte protegido». Vi las lágrimas correr por sus mejillas y sentí que mi corazón se partía en dos. Ayudé a Alejandro a levantarse, apretando sus hombros, y le dije con voz grave pero segura: «Por suerte, nos detuvimos a tiempo. Esta felicidad falsa tiene que terminar aquí y ahora». Miré a Ainara, que era escoltada entre miradas de desprecio, y en mi corazón supe que ella nunca fue y nunca sería parte de esta familia. Los días que siguieron a esa boda de pesadilla, mi familia se vio envuelta en un torbellino silencioso, donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentía como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Elvio, mi nieto, a quien amo más que a mi propia vida. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las pequeñas calles de las afueras hasta las conversaciones de los parientes lejanos. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alejandro por haber confiado ciegamente en Ainara, otros se compadecían de Elvio, el niño inocente que casi fue víctima de un plan malvado. Pero para mí, cada llamada era solo un doloroso recordatorio de lo que habíamos vivido. Alejandro se encerró en sí mismo después de lo sucedido. Ya no era el hombre radiante con el traje azul oscuro del día de la boda. En cambio, llevaba y traía a Elvio de la escuela en silencio cada día, con la mirada cargada de dolor y culpa. El nombre de Ainara, como una maldición, nunca más se mencionó en la casa. Miraba a Alejandro con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo después de haber sido traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba, porque entiendo que el amor puede cegar a las personas, pero también sabía que nuestra familia tenía que levantarse de las cenizas. Yo seguí cuidando de Elvio, como lo había hecho desde que Mariana se fue. Le cocinaba sus platillos favoritos, como chilaquiles con salsa verde o un suave flan, tratando de devolverle la sensación de seguridad. Pero quien realmente sanó el alma de Elvio no fui yo, sino Lucía, mi hija adoptiva. Cada mañana, ella le preparaba con esmero su almuerzo para la escuela, eligiendo cuidadosamente alimentos sin camarones ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una notita para la maestra, explicándole la alergia de Elvio, junto a una carita sonriente dibujada con un lápiz de color que a él le encantaba. «Tía Lucía, qué bonito dibujas», exclamaba Elvio al abrir su lonchera, y yo veía cómo sus ojos se iluminaban, como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Cada tarde, Lucía llevaba a Elvio al parque cercano. Yo solía observarlos desde lejos, viendo cómo le enseñaba a volar un papalote, mostrándole cómo sostener el hilo para que volara alto. Una vez, Elvio se cayó del tobogán y Lucía corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y le susurró: «No pasa nada, mi amor, aquí estoy». La risa clara de Elvio resonó, un sonido que pensé que había perdido para siempre y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miraba a Lucía con una gratitud infinita, porque no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre, llenando el vacío que Mariana había dejado. Una noche, cuando a Elvio le dio fiebre alta, vi a Lucía pasar la noche en vela a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente, mientras le contaba en voz baja la historia de un valiente gorrión que voló a través de una tormenta. Yo me quedé en la puerta, observando en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alejandro seguía a Lucía durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si estuviera dándose cuenta de algo que había ignorado por mucho tiempo. No dije nada, simplemente me retiré en silencio, dejándoles su espacio. Pero en mi corazón,
empecé a tener la esperanza de que, quizás, había una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que estábamos todos juntos, sentados alrededor de la mesa, con el pozole caliente que yo había preparado, Elvio levantó la vista de repente, con sus ojos transparentes fijos en Lucía. «Quiero que tía Lucía sea mi mamá», dijo, con una voz suave pero clara, como si fuera algo que había estado pensando durante mucho tiempo. Todos en la mesa nos quedamos en silencio. Lucía se sonrojó y bajó la cabeza, apretando la cuchara como para ocultar su vergüenza. Alejandro se quedó paralizado, con los ojos llorosos, como si las palabras de Elvio hubieran tocado una fibra muy profunda en su corazón. Sonreí, puse mi mano en el hombro de Alejandro y le dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alejandro me miró, luego miró a Lucía y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó y Ainara desapareció por completo de nuestras vidas, como un viento tóxico que se había ido. Elvio volvió a ser un niño alegre, siempre pegado a Lucía, con su cochecito rojo y los dibujos que le hacía. Lo veía correr y jugar en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor al pensar en todo lo que había tenido que pasar. Un día, Alejandro tomó la mano de Lucía de repente, se paró frente a mí en la sala y dijo, con la voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que me equivoqué, fui un ciego, puse a Elvio en peligro, pero esta vez no quiero dejar pasar a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Lucía bajó la cabeza, con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Elvio sean felices», le dije, con la voz entrecortada. Esa noche, después de que Elvio se durmiera, me senté junto a la ventana, observando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su luz suave era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma: la familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces, se elige con amor y valentía. Después de esa boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz realmente había comenzado para mi familia. Miré hacia el patio, donde el papalote que Lucía y Elvio habían volado el día anterior todavía estaba allí, y supe que, aunque las viejas heridas quizás nunca sanen por completo, seguiríamos adelante juntos, con el amor y la fortaleza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante: que en la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con elecciones, con la valentía de protegerse unos a otros de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el afecto verdadero lo que trae una felicidad duradera, no las apariencias falsas. Quiero que todos recuerden que hay que escuchar, hay que dejar que el corazón nos guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida, y es la bondad la que nos saca de las noches que parecen no tener fin. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? De verdad me lo pregunto. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz o te habrías atrevido a enfrentar todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre nos bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que se sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.